Durante el siglo XIX, México vivió un periodo de gran inestabilidad política y social, marcado por las constantes luchas entre dos principales facciones, los centralistas y los federalistas. Estas dos corrientes representaban visiones opuestas sobre cómo debía organizarse el gobierno y el país, y sus enfrentamientos tuvieron un impacto profundo en la configuración del México moderno. Los federalistas. Los federalistas defendían la idea de un gobierno descentralizado, donde los estados tuvieran un alto grado de autonomía. Creían que cada estado debía tener su propio gobierno y constitución, con la capacidad de manejar sus asuntos internos sin intervención del gobierno central. Esta ideología se basaba en gran medida en el modelo federalista de los Estados Unidos, y sus defensores argumentaban que una estructura federal permitiría una mejor representación de las diversas regiones del país, respetando sus particularidades culturales y económicas. Entre las principales características del federalismo estaban: autonomía estatal. Los estados tendrían el poder de legislar y gobernar en sus propios asuntos, siempre y cuando no contradijeran la Constitución federal. Libertad económica. Cada estado podría manejar sus recursos y políticas económicas de acuerdo a sus necesidades. División de poderes. Se buscaba una clara separación de poderes entre el gobierno central y los gobiernos estatales. Los federalistas solían ser apoyados por las élites regionales, comerciantes y sectores que veían en la autonomía una forma de proteger sus intereses locales. También contaban con el respaldo de aquellos que temían el poder centralizado y abogaban por una mayor democracia y participación ciudadana. Los centralistas. Por otro lado, los centralistas defendían un gobierno fuerte y centralizado, con un poder concentrado en la capital. Consideraban que un gobierno central robusto era esencial para mantener la unidad y la estabilidad del país, especialmente en un México recién independizado y frágil. Argumentaban que la descentralización debilitaba al país y lo hacía vulnerable a las influencias externas y a los conflictos internos. Entre las principales características del centralismo estaban: poder centralizado. El gobierno nacional tenía control sobre las decisiones más importantes, reduciendo la autonomía de los estados. Unificación de leyes. Se promovía una legislación uniforme para todo el país, eliminando las diferencias entre estados. Control económico. El gobierno central manejaba los recursos y la economía, asegurando una distribución más equitativa, según su perspectiva, de las riquezas nacionales. Los centralistas eran apoyados principalmente por la Iglesia, los militares y las clases altas que temían que la autonomía de los estados pudiera llevar a la fragmentación del país. También contaban con el respaldo de aquellos que valoraban la estabilidad y el orden, y veían en el centralismo una forma de proteger esos valores. Conflictos entre centralistas y federalistas. El enfrentamiento entre centralistas y federalistas no fue solo teórico, sino que se tradujo en una serie de conflictos armados y golpes de Estado a lo largo del siglo XIX. Cada facción buscaba imponer su visión del país, lo que llevó a una constante inestabilidad política. Uno de los episodios más destacados fue la promulgación de la Constitución de 1824, que estableció un sistema federal en México. Sin embargo, este sistema fue constantemente desafiado por los centralistas, quienes en 1836 lograron imponer las 7 leyes, transformando a México en una república centralista. Este cambio generó descontento en varias regiones del país, incluyendo Texas, que finalmente se separó de México. La constante lucha entre ambos bandos culminó en varios conflictos, como la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, que enfrentó a liberales, principalmente federalistas, y conservadores, principalmente centralistas. Consecuencias y legado. La pugna entre centralistas y federalistas dejó un legado de divisiones y confrontaciones en la política mexicana. Aunque el sistema federalista prevaleció con la Constitución de 1857 y posteriormente con la Constitución de 1917, las tensiones entre la autonomía estatal y el control centralizado continúan siendo un tema recurrente en la política del país. El conflicto también resaltó las profundas diferencias económicas, culturales y sociales entre las distintas regiones de México, muchas de las cuales siguen siendo relevantes hoy en día. Además, sentó las bases para el desarrollo de las instituciones políticas mexicanas y para la discusión sobre el equilibrio entre el poder central y los estados.